Vamos a entrar a un nuevo tema, que vamos a hablar de la tentación. Y lo primero que vamos a ver es la advertencia del Salvador en contra de la tentación. Pero antes de ello, vamos a dar una pequeña introducción entendiendo qué es tentación. Tentación viene del griego peirazo, que significa intentar, probar o ensayar. También dice que es poner a prueba, en un buen sentido, dicho de Cristo y de los creyentes. Dice aquí el significado de peirazo. También dice, de la prueba de los santos, donde el significado tiene una mayor amplitud. El verbo se emplea de las pruebas en tanto que permitidas por Dios. Y del creyente como de aquel que debería estar consciente de su propia impotencia y de su dependencia del Señor. Ese es el significado. Ahora, vamos a un hermano que me pueda acompañar leyendo las escrituras en Santiago 1:13 y otro hermano en 1 Corintios 10:13. Santiago 1:13 y 1 Corintios 10:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. ¿Qué? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Listo, 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os deja ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchas gracias. Según estos dos pasajes, ¿qué nos dicen? ¿Que Dios qué pasa? ¿Dios tienta? Dice que no, Dios no tienta a nadie. ¿Pero qué pasa? Dios sí permite la tentación. Dios la permite, aunque Él no tienta a nadie, ¿cierto? Dice que no puede ser tentado por el mal, pero Él sí permite la tentación. Ahora, ¿con qué fin permite Dios que seamos tentados? ¿Qué creen ustedes? Sí, así es, hermana. Para ayudarnos a crecer como cristianos, que podamos crecer como cristianos, ¿cierto? Entonces surgiría una pregunta, o sea que Dios nos incentiva a pecar. Para nada, en ninguna manera. Volvamos a la definición, donde dice que tentación significa probar o ser probados. El libro de Santiago, vemos que nos da más claridad en esta situación o en este significado. Santiago 1:12 que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, y ojo a lo que sigue, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Note que aquí dice que bienaventurado el hombre que soporta ¿qué? La tentación. Ahora, ¿la tentación qué trae? Trae una prueba, ¿cierto? Porque dice que cuando haya resistido esta prueba, ahí va a venir o va a recibir la corona de vida. Notemos que para este caso, para este versículo, tentación y prueba provienen del significado peirazo que acabamos de leer ahorita del griego, ¿cierto? De la misma palabra griega peirazo, ¿sí? Ahora, hay algo que tenemos que tener en claro todos como creyentes. Todos vamos a ser tentados, absolutamente todos. Aquí digamos que no hay celebridades ni tampoco hay consentidos de Dios que diga que no van a ser tentados. Todos vamos a pasar por ello. Por el contrario, el cristiano siempre va a estar bajo la presión de la tentación. Siempre vamos a vivir bajo la presión de la tentación. Y estamos hablando a creyentes, ¿no? Porque una persona que no es creyente no va a saber qué es tentación, porque vive bajo el pecado. Nosotros como creyentes vamos a luchar siempre con el pecado, ¿sí? Vamos a luchar con la tentación, ¿cierto? Ahora dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, la tentación es una atracción, es una seducción que viene a la vida del creyente, ¿sí? Pero ahí como leía la hermana en 1 Corintios 10:13, que el Señor da la salida. O sea, cuando nosotros confiamos en Cristo, cuando nosotros entendemos que esas pruebas son para fortalecernos, para ayudarnos a crecer como cristianos, podemos entender que aunque haya esa atracción y esa seducción, el Señor va a dar la salida. ¿Cierto? ¿Esto es una batalla de raticos o de pequeños momentos?
No, es una batalla constante que el creyente va a tener. Por eso Pedro nos aconseja esto. Primera de Pedro 5:8, un hermano que lo pueda leer. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces ven que no es algo que sea por raticos, que es algo constante. Por eso aquí Pedro nos dice y nos aconseja, vea, sean sobrios y estén velando, ¿sí? Porque tenemos un enemigo, tenemos un adversario que está buscando como un león rugiente, como un león hambriento, a ver a quién se puede devorar, a quién puede engañar, a quién puede desviar del camino. ¿Bien? Las escrituras, de hecho, tienen mucho que decir sobre la tentación, ¿cierto? De hecho, muchas veces habla que la tentación es un incentivo para pecar contra Dios. Pero como Dios no tienta a nadie, ¿cierto? Ya que Él no puede hacer nada malo y tampoco desea que nadie peque. Pero el resultado del pecado, ¿qué es? El resultado de la tentación, ¿qué es? Perdón. El pecado, ¿cierto? Cuando se ceda, o sea, la tentación como tal no es pecaminosa, va a estar ahí, ¿cierto? Pero ceder a esa tentación va a originar caer en pecado, ¿cierto? Y a su vez en la muerte, como dice Santiago 1:15. Pero siempre el Señor, siempre hay un consuelo de parte del Señor que cuando venga la prueba, ¿cierto? Vamos a poder resistir, ¿cierto? Porque Él juntamente con la tentación va a dar la salida, va a dar la salida. Por eso debemos estar, como dice Pedro, velando y orando. Dicho esto, vamos a profundizar más en lo que el creyente debe saber sobre la tentación, teniendo en cuenta que durante esta escuela dominical, lo que duremos en la escuela dominical, cuando nombremos tentación o prueba, debemos entender que son sinónimos, que ambos vienen de la palabra griega peirazo, ¿cierto? Como lo acabamos de ver. Bien, queridos hermanos, entonces ahora sí entremos en materia y vamos a ver lo que es la advertencia del Salvador en contra de la tentación. Y para empezar vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Marcos 14, 38. Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este versículo hace parte de la oración que el Señor Jesucristo hace allí en el Getsemaní, ¿no? Dice que el Señor Jesucristo se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan para que la acompañaran, ¿sí? ¿Y qué más dice? Dice que el Señor se retiró un poco para orar, más adelante ellos, ¿cierto? Y dice esta oración, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor hace esta oración allí en Getsemaní, deja a sus discípulos ahí atrás, hace esta oración, y al volver, ¿qué pasa con los discípulos? Estaban durmiendo, estaban dormidos, no fueron capaces de velar una hora, porque el Señor los encontró durmiendo. De hecho, aquí podemos ver a los discípulos aún confiados porque tenían al Señor a su lado, ¿cierto? Y aún y cuando el peligro estaba a la vuelta de la esquina, porque recordemos que después de esta oración, ¿qué pasó con el Señor? Fue arrestado. Después de esta oración el Señor fue arrestado. Pero ellos estaban confiados, diciendo, aquí está nuestro Señor, el Señor ya fue y oró, podemos estar tranquilos, durmamos un rato. Pero ellos no sabían lo que iba a venir enseguida, ¿cierto? Y es allí cuando el Señor les da esta advertencia, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Qué tremenda advertencia que el Señor les está dando allí a los discípulos, ¿no? Y de hecho, cada uno de nosotros necesitamos tener en cuenta esta misma advertencia. Velad y orad, velemos y oremos, para que no entremos en tentación, ¿cierto? Ahora bien, esta advertencia tiene o contiene 3 lecciones básicas que cada creyente debería aprender muy bien, debería tener en cuenta. La primera,
La tentación es algo contra lo cual el creyente necesita guardarse continuamente. ¿Y cómo se guarda el creyente continuamente? Pero la tentación siempre va a estar. Orando, ¿no? Yendo a las Escrituras, fortaleciéndonos en el Señor. No confiarnos y como los discípulos no ser capaces de velar ni una hora. Estar atentos, ¿cierto? Es guardarnos continuamente. Lo segundo, entrar en tentación significa ser tentado en la forma más profunda y peligrosa. Es decir, no podemos estar jugando con la tentación, porque la tentación tiene un fin único y es llevar al pecado. Y lo tercero, para evitar que seamos dañados por esta clase de tentación, el creyente debe aprender a velar y orar. Punto. Eso es muy claro, que como creyentes debemos aprender a velar y orar. Ahora bien, en la Biblia existen dos clases diferentes de tentación. Ojo a esto. Hay una clase de tentación que Dios usa y hay una clase de tentación que Satanás utiliza. Dos clases de tentación. Miren lo que dice aquí. La tentación es como un cuchillo que puede ser utilizado para un propósito bueno o malo. Puede servir para cortar la comida, ¿cierto? Pero también puede ser usado para cortar su garganta. Un mismo elemento para dos fines. Para un fin bueno y para un fin malo. Entonces hay dos clases de tentación, la que Dios usa y la que Satanás utiliza. Vamos a ver la primera, la clase de tentación que Dios usa. En una forma u otra, todos los creyentes están sujetos a pruebas y tentaciones. Pero hay un propósito de Dios en permitirnos pruebas. Dios tiene un propósito, es decir, en esta clase de tentación que Dios usa, Dios tiene un propósito para permitir esas pruebas. Las pruebas ayudan al creyente a conocer el estado de su salud espiritual, como primero. Las pruebas ayudan al creyente a conocer el estado de su salud espiritual. A veces la experiencia de una prueba enseñará al creyente las gracias espirituales que Dios está produciendo en su vida. Las gracias espirituales que Dios produce en la vida del creyente. También la prueba que Dios le envió a Abraham demostró su fortaleza, la fortaleza de su fe, ¿cierto? Cuando Abraham fue tentado, pudo demostrar la fortaleza que él tenía de fe en el Señor. También a veces la prueba le mostrará al creyente las maldades de su corazón, de las cuales no estaba consciente. Recordemos que somos creyentes pero pecamos, ¿no? Fallamos al Señor, equivocamos constantemente y pecamos contra Dios, ¿sí? Y a veces no somos conscientes de esa situación. Entonces cuando vienen estas pruebas o cuando viene la tentación, es como una alerta así, venga, yo como que estoy muy mal en esto, como que mi corazón no está siendo correcto o no tengo pensamientos correctos, y es como esa alerta que llega a la vida del creyente, ¿cierto? De esas pruebas de las cuales no es consciente. Por ejemplo, leamos Crónicas 32:31, segunda de Crónicas 32:31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Gracias, hermano. En este caso, Dios estaba probando a Ezequías para revelar el orgullo que había en su corazón. Entonces, nota lo que dice ahí el versículo. Dice, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país. Dice, Dios lo dejó. ¿Para qué Dios lo dejó? Para probarle, ¿cierto? Para hacerle conocer lo que estaba en su corazón. Entonces, Dios utiliza mucho de la tentación, la prueba, para que miremos el corazón, para hacer conocer lo que hay en nuestro corazón. Ahora, los creyentes necesitan ser animados viendo las gracias espirituales que Dios está obrando en sus vidas. Y esto es una gracia espiritual. Cuando estas cosas vienen y uno puede reconocer cómo está su corazón, es una gracia que Dios está utilizando. Esa gracia espiritual que Dios está utilizando para el bien del creyente, ¿cierto? Los creyentes muchas veces necesitan ser humillados, aprendiendo acerca de la maldad oculta de sus corazones.
Dios cumple ambos propósitos a través del uso de las pruebas adecuadas. Dios cumple eso. O sea, a veces el creyente, cuando en esta estación de pruebas, puede mirar lo que hay en su corazón y muchas veces Dios humilla al creyente para que pueda entender su situación espiritual, ¿cierto? Ahora, no todas las pruebas pueden ser iguales para todos los creyentes. Podemos tener situaciones similares. Yo puedo tener una situación similar con el hermano Luis Alfredo, ¿sí? Pero no, la prueba no siempre va a ser la misma para él o para mí, ¿sí? Dios tendrá tal vez su forma de tratar o de humillarnos de una forma diferente para hacer entender lo que hay en nuestros corazones, para hacernos entender cuál es la situación espiritual que nosotros tenemos, ¿sí? Lo segundo, las pruebas ayudan al creyente a conocer más acerca de Dios. Solamente Dios puede guardar al creyente de caer en el pecado, solamente Dios lo puede cuidar. Antes de que seamos tentados, pensamos que podemos manejar cualquier tentación con nuestras propias fuerzas. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Usted lo manejo, esto es fácil para mí. Viene la prueba, viene la tentación. Yo soy aquel duro, yo aquí oro, yo ayuno, yo ¿qué no hago? ¿Sí? Y entonces a veces creemos que en nuestras propias fuerzas podemos ser guardados de la tentación o ser guardados de las pruebas. Los discípulos estaban con el Señor y ¿qué pasó con ellos? ¿Se durmieron? Se durmieron. ¿Sí? Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Cuando venga la tentación es humillarnos más delante de nuestro Dios. Por ejemplo, Pedro pensaba que jamás negaría a su Señor, ¿no? ¿Cierto? Y de hecho se lo dijo al Señor, que él jamás lo negaría. La tentación le mostró que sería capaz de hacerlo. En ese momento de crisis, en ese momento en que Pedro estaba afrontando esa presión, pudo ver salir a la luz que fue capaz de negar al Señor. Ahora bien, cuando hemos aprendido nuestra debilidad y el poder de la tentación, entonces estamos listos para descubrir el poder de la gracia de Dios. O sea, dentro de este proceso que viene la tentación, que viene la prueba, y nosotros entendemos ese poder que tiene la tentación, podemos sujetarnos completamente a Dios, estamos listos también para ver la gracia de Dios obrando en la vida del creyente. ¿Cierto? Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Segunda de Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremendo, ¿no? Qué gran lección del apóstol Pablo aquí en este pasaje bíblico, ¿no? Conoce la gracia de Dios, pero ¿por medio de qué la conoce? De la prueba, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué le dijo? 3 veces le he rogado al Señor que la quite de mí. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Punto. ¿Lo entendió? ¿Lo comprendió Pablo? Notamos ahí que se puso bravo, que dijo, pero ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué si soy tu siervo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? ¿Cierto? ¿Qué le dice Pablo? Me gozo en ello, porque él entendió que la prueba, que esa debilidad era la gracia de Dios en su vida, ¿cierto? Cuando soy débil, entonces soy fuerte, termina diciendo Pablo allí. Tercero, Dios tiene muchas maneras de probar a su pueblo. Dios prueba a cada creyente de una manera muy personal. Y usa diferentes métodos en ocasiones para probar a su pueblo, ¿cierto?
Los prueba encomendándoles deberes que sobrepasan sus recursos. Deberes que sobrepasan sus recursos. El apóstol Pablo se refiere a esta clase de prueba cuando escribe: pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:8. Esta fue una prueba que Dios usó para enseñar a Pablo lo que él dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cierto? Los creyentes no deberían estar sorprendidos ni desmayados si Dios les encomienda una tarea que parece ser demasiado grande para ellos. Así nosotros decimos, pero esto es demasiado para mí. Sí, pero no debemos sorprendernos por eso, sino humillarnos delante de Dios. Entonces Dios prueba a los creyentes para hacer ver si su fe, o si pueden descansar en el poder divino, ¿cierto? Si pueden descansar realmente en Dios y confiar en el Señor. Confiar en Cristo, poner sus ojos en Cristo, ¿sí? Son pruebas que el Señor envía. Bueno, pero recursos, pero ¿cómo hago? Pero notemos el caso de Moisés. Soy tartamudo, ¿cómo hago? Pero Dios obró en él, ¿cierto? Su gracia obró en Moisés. Esos recursos Dios los utilizó, que de hecho puso a su hermano allí, pero Dios utilizó esos recursos, o puso esos recursos en la vida de Moisés. Cuarto, Dios prueba a los creyentes permitiendo que sufran por su fe. Permitiendo que sufran por su fe. Algunas veces el sufrimiento es muy severo, aún hasta el punto de la muerte. Por ejemplo, el martirio. Así Dios prueba al creyente así. Tal clase de sufrimiento es una prueba, la cual la mayoría de los creyentes temen. ¿Sí? Si a nosotros nos dicen ahorita que nos van a matar aquí por la causa de Cristo, ¿qué haríamos? Siendo honestos. ¿Pero nos daría miedo o no? Seamos sinceros. Yo creo que sí. Yo creo que sí temeríamos en una situación así. Sin embargo, muchos creyentes han encontrado que en forma inesperada les fue concedida la fortaleza para ser torturados y aún para morir por la causa de Cristo. Por ejemplo, Esteban, que es considerado el primer mártir. ¿Cómo murió él? Apedreado, ¿cierto? Los apóstoles murieron por la causa de Cristo siendo torturados, siendo apedreados, siendo azotados. Por la causa de Cristo murieron ellos. Pero el Señor les fortaleció. El Señor les dio y no negaron su fe. Jan Hus, que en julio de 1415 lo desnudaron, lo adornaron con un sombrero de burro pintado con demonios y etiquetado archihereje. Mientras tanto, él oraba por sus enemigos. Luego lo llevaron junto a una pila en llamas de sus libros y lo encadenaron a una estaca. Jan Hus. Y en respuesta a estar encadenado, él dijo: mi Señor Jesucristo fue atado con una cadena más dura que esta por mi bien. Así que, ¿por qué debería avergonzarme de esta cadena oxidada? Ya estando allí pocos minutos antes de morir. Y le dijeron una vez más que se retractara, pero él se negó proclamando: lo que enseñé con mis labios, ahora lo sellaré con mi sangre. El Señor le fortaleció allí. Sí, estaba en una situación ya de muerte y aún así él no negó la fe. Y fue una prueba que el Señor puso allí a Jan Hus. Sus cenizas fueron esparcidas por sus verdugos con el fin de que no quedara absolutamente nada de él por ahí. Fue la situación que este hombre de Dios, este hermano, pudo vivir allí en esos últimos momentos. Y nosotros que no hemos llegado a situaciones como estas, muchas veces lloramos sin que nos duela, ¿no? Nos quejamos. Veamos situaciones así, pero Dios las permite y Dios fortalece a los creyentes, ¿cierto? Todos los creyentes son llamados a sufrir de alguna forma u de otra, ¿cierto? Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y 1 Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tales sufrimientos son llamados por el apóstol Pablo la prueba de vuestra fe. La prueba de vuestra fe. Quinto, Dios prueba a los creyentes permitiendo que se encuentren con maestros falsos y enseñanzas
falsas. ¿Lo vemos? ¿Sí lo han visto? ¿O sí lo experimentaron alguna vez? La gran mayoría, o sea, cuando uno habla con los hermanos, vemos que muchos de los que estamos aquí pasamos por esta situación, ¿cierto? Que es algo muy común en los creyentes que hoy asistimos a iglesias de sana doctrina, ¿no? La gran mayoría creo que hemos pasado por situaciones de haber experimentado falsos maestros y falsas enseñanzas. Pero en esta manera Dios pone a prueba la lealtad y el amor del creyente hacia Él. Yo recuerdo, queridos hermanos, cuando llegué a la iglesia, haciendo el curso en pocas palabras, no sé si les he contado, que una vez yo le dije al pastor, pero es que me engañaron. Y el pastor me bajó de la nube, así. Yo, no, hermano, usted no es víctima, usted es culpable. ¿Sí? Y Dios permite eso en sus escogidos también. Muchas veces permite este tipo de pruebas y tentaciones, experimentando o escuchando falsos maestros y falsas enseñanzas. Vayamos a Deuteronomio para ver el ejemplo de esta clase de prueba. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Deuteronomio 13, versículos 1 al 3. Deuteronomio 13, 1, 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Claro, ¿cierto? Claro, dice, cuando se levante de medio de ti un profeta o un soñador que lo lleve a adorar dioses ajenos, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? No harás oído a las palabras del profeta ni de tal soñador de sueños, porque ¿qué pasa? ¿O qué está haciendo Dios allí? Los está probando. Los está probando, ¿cierto? Seguramente, como en nuestros días hacen falsas promesas que atraen, ¿cierto? Que atraen al creyente. ¿Sí? Por aquí me prometen esto, aquí me dan palabras proféticas, como dicen ellos, desatan palabras proféticas, como dicen. Entonces, eso atrae, ¿cierto? Eso atrae al creyente. Pero Dios, ¿qué le dice aquí? No vayan tras de ellos porque los estoy probando. ¿Para saber qué? Si aman o no al Señor. Esta clase de pruebas también Dios las permite, ¿cierto? Dios permite que esto suceda. Si notan ahí la variedad de métodos que Dios usa para probar a su pueblo. Y en esta clase de prueba que Dios usa siempre tiene la tentación de hacer bien a su pueblo. La tentación que Dios usa es con el fin de hacer bien a su pueblo. Recordemos que Él permite que salgan cosas que no son correctas en el corazón, permite todas estas situaciones para acercarse más a Dios, para humillarse delante del Señor. Ahora vamos a ver la clase de tentación que Satanás utiliza. Digamos que ambas clases de tentación contienen la idea de poner a prueba. La tentación siempre es una prueba, ¿cierto? En la clase de tentación intentada por Satanás, el punto que tenemos que recordar es el propósito de la prueba. Entonces, en esta clase de tentación que Satanás utiliza, lo primero que vamos a ver es la tentación de esta clase es una prueba diseñada para conducir a la persona a pecar. Es una clase, mientras que Dios la utiliza para el crecimiento del creyente, Satanás la utiliza para que el creyente peque. Dios nunca es el autor de este tipo de tentaciones. Santiago 1:13. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Gracias. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No viene de parte de Dios, Él no puede ser tentado y tampoco tienta a nadie. Esta es la clase de tentación que el Señor tenía en mente cuando advirtió a sus discípulos, ¿cierto? Cuando les dijo, velad y orad. Y en la Biblia hay 3 causas principales para este tipo de tentación. A veces
estas causas obran juntas y a veces obran separadamente. Entonces, vamos a ver el diablo como tentador, ¿cierto? 2 veces en el Nuevo Testamento, el diablo Satanás es llamado el tentador. Lo vemos en Mateo 4:3, cuando tentó al Señor, y lo vemos en 1 Tesalonicenses 3:5. Dice que a veces el diablo tentará al creyente a pecar introduciendo pensamientos malos, pensamientos blasfemos en su mente, ¿cierto? Existe la tentación también de dudar acerca de la realidad de Dios. La tentación de dudar de las Sagradas Escrituras. La tentación de colocar ese interrogante a la palabra de Dios. También existe esa tentación, o existe la tentación de la veracidad de su palabra, ¿cierto? Esta tentación frecuentemente surge por medio de malos pensamientos. Pensamientos incorrectos que llegan a la mente del creyente, mandados por Satanás, ¿cierto? Que obran en el creyente y que llevan al creyente a dudar, intentándolo desviar del camino del Señor. Estas tentaciones son llamadas los dardos de fuego del maligno que encontramos en Efesios 6:10. El creyente no es culpable de pecado por el mero hecho de tener tales pensamientos. El creyente solamente es culpable de pecado si cree estos pensamientos, es decir, si hace de estos pensamientos una realidad en su vida, ¿cierto? Frecuentemente el diablo está usando estos tipos de métodos para hacer caer al creyente. Esos dardos de fuego, él los está usando para que el creyente se desvíe de la palabra, para que el creyente dude completamente de la veracidad de las Sagradas Escrituras. ¿Cierto? Tercero, el mundo, incluso la gente mundana, como tentador. El pescador usa un anzuelo, como anzuelo un gusano sabroso para atraer el pez. ¿Cierto? Ese es el anzuelo que utiliza el pescador. En la misma forma, a menudo el diablo usa el anzuelo de alguna atracción del mundo para persuadir a la persona a pecar. Ese es el anzuelo que Satanás utiliza cuando usa el mundo como tentador, ¿cierto? El diablo cuando tentó a Cristo, ¿qué usó? En Mateo 4. Usó la misma palabra, ¿cierto? Y también allí usó los reinos de este mundo como su anzuelo, ¿cierto? ¿Qué le decía el Señor? Le puso algo atractivo. Con esto yo lo voy a poder tentar, con esto yo lo voy a poder engañar, ¿cierto? Los reinos del mundo, el pan que se tirara del pináculo del templo, todo eso Satanás lo colocó como un atractivo para el Señor, ¿cierto? Era el anzuelo que él iba a utilizar allí para hacer caer al Señor, para tentar al Señor, ¿cierto? También vemos que Pedro, él que iba a pensar que una sirvienta le tentó para que negara a su Señor, en Mateo 26:69. Cuando estaba allí asustado, vino una criada y le dijo, pero usted andaba con ellos, ¿cierto? ¿Usted no era uno de los que estaba con Jesús? ¿Y qué pasó con Pedro? Lo negó. Lo negó, ¿cierto? El mundo con todas sus cosas y su gente es una fuente constante de tentación para el creyente. ¿Sí? Si nosotros permitimos cosas de este mundo, permitimos que las cosas de este mundo nos afecten, hoy que tenemos las redes sociales, hoy que tenemos a los youtubers, que muchas veces ellos se creen sabios, saben de todos los temas, hablan de medicina, hablan de todo, ¿cierto? Y muchas veces, si nosotros creemos en eso, estamos muchas veces siendo atraídos por el mundo. Satanás utiliza el mundo realmente para desviar al creyente. Y créanme que es fácil, es un método fácil que Satanás utiliza para desviar al creyente, el mundo. Ahora, la carne, como cuarto punto, los deseos egoístas como un tentador. A veces el diablo obra a través de los deseos egoístas para tentar a la persona. El diablo tentó a Judas a traicionar al Señor usando la ayuda del mundo, ¿no? Por ejemplo, el que tenía allí, los fariseos, las 30 monedas de plata, tenía todo allí para tentar, para tentar a Judas, para desviar a Judas de allí, ¿cierto? Esos deseos de la carne, esa avaricia, esos deseos egoístas que Judas tenía, fue los propicios o fue el anzuelo propicio de Satanás para desviar a Judas, ¿cierto? Fue como la naturaleza codiciosa de Judas mismo y cayó en esto. Lo desvió completamente de esto. En las palabras de Santiago dice,
Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Judas fue atraído? ¿Fue seducido? Sí, sí, completamente. Sí, a él no le importó, a él no le interesó. Sí, bueno, con un beso le entrego, esa es la señal, ¿cierto? Pero ya tenía sus 30 monedas ahí, ya los fariseos le habían seducido, ya los fariseos le habían desviado. Tenemos aquí a nuestro infiltrado, simplemente es que nos dé la señal y listo. Arrestamos allí al Señor. La clase de tentación usada por el diablo es siempre un intento de persuadir de alguna forma a la persona a pecar. Judas anduvo con el Señor, no se desvió, pecó porque fue seducido. También, ya sea por descuido de algún deber que Dios le ha encomendado. Cuando descuidamos esos deberes que tenemos para con Dios, nos podemos también desviar, nos podemos apartar del camino del Señor siendo tentados por ello. También por guardar malos pensamientos en el corazón y permitir que esos pensamientos ya concebidos den a luz el pecado. Por fallar en dar a Dios la obediencia constante, completa y universal a todos sus mandamientos, incluyendo la manera en la cual la obediencia es rendida. ¿Sí? Cuando nos apartamos de esa obediencia de Dios. Es decir, como lo veíamos al comienzo, cuando nos apartamos de la oración, de las escrituras, cuando no somos constantes en ello, ¿sí? Damos lugar al diablo, no obedecemos a Cristo, entonces ahí tenemos un deseo egoísta de la carne porque vivimos para nosotros mismos y nos desviamos del camino del Señor. Bien, queridos hermanos, vamos a dejar hasta ahí para ver la próxima clase, que es la tentación, es algo contra lo cual el creyente necesita guardarse continuamente. Entonces vamos a dejar en estos dos puntos para que los pensemos, la tentación que Dios usa y la tentación que Satanás utiliza, para que lo tengamos en cuenta y vamos avanzando como Dios nos dice o como Dios nos está llamando, nos está advirtiendo que debemos guardarnos de la tentación. ¿Listos? Vamos a orar al Señor por esta escuela dominical. Padre, damos muchas gracias a ti en esta mañana, Dios de los cielos, por esta escuela dominical, por esta enseñanza, Dios de los cielos, rogando siempre, Padre Santo, que tú nos permitas que estos temas estén en nuestro corazón, que estemos meditando en ello, Dios, que estemos colocándolo en práctica, Padre Santo. Ayúdanos, Dios, y fortalécenos, porque sabemos que estamos en tiempos difíciles, siempre lo hemos estado, Señor, tiempos de tentación, tiempos de dificultad, Señor. Pero también te ruego que tú nos ayudes y nos fortalezcas, Padre, para que podamos entender estas situaciones, para que podamos examinar el corazón, Señor, para que podamos estar a cuentas contigo, Dios de los cielos. Te damos muchas gracias en esta mañana por este tiempo y te pedimos que nos guardes y nos guíes siempre a toda tu verdad. Hemos orado en acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.